par. Ya estamos, grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si decir buenas tardes, buenas noches, nunca me acuerdo ahora porque como esto sale, ahora estamos en la mañana y va a salir a la noche y después va a salir al mediodía y después pasa a YouTube y entonces en YouTube lo ven a cualquier hora. Así que bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por estar y esperemos que la pases bien, como yo seguramente. Muchas gracias a vos, Ricardo, por la oportunidad de tomar contacto, bueno, primariamente con los amigos de Capital Sarmiento, pueblo al que quiero mucho. Y bueno, como vos decís, no sabemos a dónde llega el video de YouTube, ¿no? ¿A qué hora la van a ver? Che, bueno, les quiero aclarar que Jorge Garay eh, es periodista de San Antonio de Areco, vive en la actualidad en San Antonio de Areco, es un amigo de muchos años, a pesar de que no tenemos contacto fluido, quizás por la pequeña distancia que nos separa. Ahora, bueno, el mundo que nos separa con esta pandemia malvada. Pero que tiene pensamientos, lo que he charlado con él, tenemos pensamientos muy parecidos, digamos, lo que hace a un programa más ameno. Si bien él es peronista y ahora lo va a comentar, y yo no, como le dije, no soy antiperonista, como muchos te quieren poner el título, ¿no? ¿Viste? Cuando uno es de un lado o del otro, siempre digo, yo soy liberal, no soy ni macrista, ni kirchnerista, ni peronista, de nada, ni siquiera nada más. Ni siquiera cuando yo estaba en la UCD decía, salió en los diarios, hizo un despiole bárbaro, aquella época era vicepresidente del partido, y dije, no soy alzogaraycista. Y se armó Ah, un la tole miércoles. tole. Porque, Ah, la miércoles. porque, Había que decirlo en esa época, ¿no? y Porque sí, y sí, era el pero padre de la patria. y lo que pasa es que no era el sogaraycista, soy liberal, que es otra cosa. Claro, No. claro. Bueno, pero no importa, no es para hablar de mí, sino charlar con vos. Y además quiero ser breve porque eh, con vos tenemos para hablar largo y tendido. Sos una persona muy interesante que ha desarrollado tu vida en forma fuerte, intensiva en muchas actividades. Pero primero me gustaría que brevemente te presentes vos, porque yo voy a meter la pata seguramente, como es mi estilo. Entonces te echo el fardo a vos para que te presentes en función de... estás mateando como yo, ¿no? Sí, Estamos bien sí, sí, armados. sí, 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 sí. Sí, así en rasgos generales una presentación. Vos has sido militar, bueno, dale, contá un poco, presentate. Bueno, soy Jorge Garay, tengo 62 años, soy clase 58, una clase tan buena que nos hicieron hacer la colimba a los 18 años, por primera vez, la primera clase antes se hacía Ajá. a los 20 años, nosotros éramos tan buenos, tan maduros, que fuimos a los 18 años. Sí, yo la hice a los 20. Nacido y criado en Vicente López, en realidad nací en el Hospital Militar porque soy hijo de un oficial del ejército, un teniente coronel. Bueno, me crié, estudié en Vicente López, siempre en la escuela pública, y en el 2009, creo que fue después de la inundación grande que hubo en San Antonio, a través de un amigo, que ustedes seguramente lo conocen, Ramón Ojeda, fue secretario de Seguridad allí en Capitán Sarmiento. Ramón fue jefe mío en el ejército y amigo muchos años, y bueno, a partir de que él se vino a vivir a Areco, me invitó a pasar unos días en una de sus cabañas, y bueno, ahí nos enamoramos con mi señora del De Areco. pueblo y nos vinimos a vivir.
claro. Nos vinimos a vivir en esa. Bueno, llegamos a Areco, yo todavía estaba en actividad en el ejército, soy personal civil de inteligencia del ejército, mi querido ejército argentino, y todavía en actividad tuvimos un proyecto que fue con Ramón y otros socios, que fue comprar el Fondo de Comercio del Tokio, muy conocido bar de San Antonio de Areco, para los que no son de Sarmiento y Areco. Sí. Yo siempre digo que es la biela de San Antonio de Areco. Seguro. ¿No? Red contra tradicional. ¿Quién no ha estado en Tokio? En Tradicional, el Tokio. sí. Y además un lugar fantástico en función de lo que hay abajo, ¿no? Lo que hemos podido conocer Exactamente, en de la la parte de cava, abajo ¿no? del Tokio, Sí, sí, precioso. sí, sí, el sótano. El sótano, Sí, está. Sí, nosotros decimos la cava, acá, sí, es un claro. lugar que no hay no hay en toda la región un lugar así. Así es. Y bueno, a partir de ese momento, primero alquilamos una casita, vivíamos en Vicente López, y veníamos los fines de semana. Se nos dio la oportunidad primero de comprar, porque estábamos en negociaciones con la familia Cervoni con el tema del dinero para ingresar al Tokio, y mientras eso se demoraba, compramos el fondo de comercio de un barcito que queda a la vuelta sobre la calle Alsina, que muchos de ustedes por ahí lo conocen, frente al Banco Macro, el Areco Express. Y ahí fue mi primera experiencia gastronómica, Gastronómica. Ricardo. La Ajá. primera vez que yo hubo un café en una máquina de café fue ahí. Y bueno, ahí empecé a conocer mucha gente, sobre todo chicos, porque ese bar tenía un ciber. En ese momento el ciber era boom. Los chicos venían a jugar a los jueguitos de las maquinitas, de las computadoras, y empecé a conocer gente muy interesante. Y mi hermano mayor, Ricardo, que es escritor, él fue toda su vida reportero gráfico y trabajó muchos años en Presidencia de la Nación, como fotógrafo del presidente. Mi hermano me invita a estudiar periodismo juntos. Y estudiamos periodismo juntos y nos recibimos los dos. Y a partir de ese momento yo empecé a hacer alguna experiencia. Yo ya había tenido alguna experiencia en canales de Sos televisión, de en, los, no sé. de los pocos periodistas, poquísimos periodistas titulados, digamos, que hay en la zona, ¿no? Porque los demás Sí, hacemos de periodismo, pero no, la sí, en gran mayoría. realidad, sí, en realidad es una profesión que el título te sirve cuando vos vas a trabajar en un medio nacional o un medio grande, entonces sí, digamos, muchas veces es el requisito. Pero la verdad es que como es un arte, el periodismo también, un arte y una ciencia, Exacto, uno tiene vocación y tiene ganas, la verdad que el título no es necesario para ser periodista. exactamente. Eh, Uno puede ser un comunicador, vamos a decirlo así, para no ofender a los muchachos que tienen la licenciatura en comunicación. Uno puede ser un comunicador y ser mucho mejor comunicador que un periodista profesional, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la profesión, empezamos a hacer algunas cosas y bueno, terminamos este, abriendo una página que ahora es famosa en Areco, pero en su momento éramos muy poquitos, que es Areco Alerta, que me dio grandes satisfacciones en lo profesional, ¿no? Y Así que grandes bueno, disgustos, no, disgusto ¿no? no, porque, a No, ver, no polémicas. claro, pero, a ver, el soldado, yo me considero un soldado, yo nací soldado, digamos, ¿no? Hay Sí, sí, 150 años de historia militar en mi familia, Ricardo. Entonces, lo mío es genético, igual que el peronismo, me viene por los genes. por herencia, claro. Claro, y para un soldado la pelea es el día a día, digamos, Eh, es la regla, no la excepción. claro, claro. Así que bueno, me he peleado con algunos, he logrado algunos aliados, como siempre, y muchos enemigos. Esa es la verdad, ¿no? Es decir, cuando uno dice lo que piensa,
lo primero que Ah, empezás a ganar es enemigos. como Exactamente. siempre hablábamos en estos pueblos chicos, hacer periodismo es duro, porque nos Muy conocemos difícil. todos y es más duro que en las grandes orbes, ¿no? Sí, eso me lo dijo en persona hace unos años atrás. Eh, yo trabajo en la radio en FM Luna, 107.1 aquí en San Antonio de Areco, cuyo titular es Sergio Hurtado. Y en el 2015 Sergio tuvo realmente un hecho muy desgraciado porque le entraron a la casa unos delincuentes y abusaron de Desastre. su esposa. No, un desastre, un desastre. Bueno, como consecuencia de eso hicimos un gran revuelo a nivel de los medios nacionales. Para que tengas una idea, Ricardo, en la puerta de la radio había 8 camiones de exteriores de los principales medios de la Argentina. Tuvieron todos los canales de aire, más algunos canales provinciales, todos transmitiendo en directo desde la casa de Sergio. Esto fue el 11 de diciembre del 2015, un día después de las elecciones, digamos, Ah, de que claro. asumieran las nuevas autoridades. Fue tan grave el hecho y tan importante que vino hasta ese día vino hasta el propio Cristian Ritondo, que recién había asumido como ministro. Y bueno, como consecuencia de eso, siguieron las repercusiones y la producción de Mirta Legrand lo invitó a Sergio al programa de Mirta, para que hablara justamente sobre las amenazas que había recibido como periodista, porque los muchachos que entraron, que están detenidos actualmente en una cárcel, eh, el mensaje fue: no te metas más con el tema de la droga, ¿no? Y bueno, en el programa de Mirta estuvieron ese día invitados el actual gobernador de Jujuy, Morales, y estuvo también Nicolás Wiñaski, el productor de La Nata. Y charlando con nosotros, con Sergio y conmigo, nos decía Wiñaski, esto que estás diciendo vos. Es decir, es muy difícil hacer periodismo en los pueblos chicos, porque primero porque normalmente los municipios tienen una pauta publicitaria que la manejan en Ah, forma bueno. Lo política. económico Entonces, si es vos tremendo, sí. te ahogan financieramente. Nosotros desde la radio hicimos, particularmente yo, y me dediqué a la parte de lo más picante del periodismo, que es el periodismo de investigación. Yo te diría que no hago periodismo de investigación, yo hago periodismo de investigación y de opinión, que es todavía más peligroso, Más peligroso, ¿no? claro. Porque vos te jugás en cada opinión que das, en Seguro. cada, ya te digo, ganás amigos y enemigos, pero bueno, es lo que a mí me gusta. Y bueno, hicimos un par de investigaciones que salieron muy bien, que bueno, hablaban de corrupción, hablaban de sobreprecios, hablaban de sobrefacturación, y bueno, eso hizo que tuviéramos problemas con Sergio. Bueno, y eso nos decía Wieniawski, porque ellos tienen, digamos, a nivel nacional, la espalda de un grupo como el Clarín, por ejemplo, que tiene abogados, que tiene una Claro, espalda lógico, económica como para bancarte. seguro. Nosotros carecemos de eso en los pueblos chicos, digamos. Pero bueno, me he sentido y me siento muy cómodo. Ahora me estoy tomando un tiempito sabático, no estoy en la radio, salvo en algunas ocasiones donde hago un poco de exteriores o comento algún tema puntual, pero no estoy haciendo el programa. Hacemos un programa de periodismo, investigación y opinión que se llama La Piedra en el Zapato, que va creo que por la 4ª o 5ª temporada, así que bueno, probablemente cuando se levante la pandemia volvamos al Al micrófono. ruedo. Así es. Che, yo te decía que es muy rico Jorge en toda su actuación, y es un experto en seguridad, digamos.
que se ha especializado o por estar ahí, como decías, en distintas circunstancias y en distintos lugares. Es un experto en seguridad que realmente vale la pena sacarle el jugo. Pero bueno, yo primero, como no sos de Sarmiento, a pesar de que sos vecino y has estado en Sarmiento muchísimas veces y tenés muchos amigos, sé que tenés muchos amigos en Capitán Sarmiento, como yo los tengo en San Antonio de Areco, estamos pegados y bueno, y sabemos que Somos vecinos. hasta familiares, ¿no? Tengo la tía allá, el tío, la prima, el primo, siempre alguno hay mezclado, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte para iniciar después por ahí hacemos no me va a alcanzar el programa, no me va a alcanzar el tiempo para aprovecharte en el buen sentido de la palabra como debe hacer un periodista. Sacar el jugo, decimos nosotros, Sacarle el ¿no? jugo, exacto, Al entrevistado. a la entrevistado. No me va Te a digo, alcanzar Ricardo, te digo que me siento raro, porque generalmente el periodista entrevista, sí, no es entrevistado. me ha En este caso pasado, hay un sí, cambio de roles, ¿viste? sí, me ha pasado, me ha pasado. Pero bueno, hay una anécdota en ese sentido, pero no, el que tenés que hablar sos vos. Eh, entonces voy a hacer una presentación, una previa presentación, como hago siempre con todos los invitados, un programa tradicional de los míos. Después, en alguna otra oportunidad, vamos a profundizar. Al final vamos a profundizar en algo de lo que él más sabe, pero, y tocar temas política. Por ejemplo, después le voy a preguntar qué opinión tenés de lo que dijo Duhalde, esto no hablo de El golpe de revolución, Estado. movimiento, bueno, pero eso después lo vamos a charlar. Ujú. Un tema candente, ¿no? Picante, por lo menos. Así. Pero bueno, los Garay, ¿de dónde bueno, vino Garay? Pero los Garay, ¿de dónde vienen? ¿Qué La apellido? primera cosa, lo primero que te tengo que decir es que lamentablemente no soy pariente de Juan, No sos de Juan de pariente. Garay. Juan de Garay, Porque claro. si fuera pariente de Juan de Garay, ya estaría con mis abogados reclamando Plaza de Mayo, la 9 de Julio, Seguro. Como los mapuches estaría. Puerto Madero, Claro. ya estaría reclamando esas tierras, ¿no? Sí. La verdad que obviamente es un apellido vasco. Tengo Ajá. entendido que en idioma euskadi Garay quiere decir altura, Ujú. o algo en las alturas, digamos. Por eso que hay muchos apellidos como Echegaray, Garaycochea, hacen todos que hacen referencia a casas en la altura, a A la terreno en altura. la altura. No Ajá. sé hablar idioma vasco, pero me han comentado quienes saben que por ahí viene la cosa. Sí. La verdad es que por el lado yo soy Garay por el lado de mi padre y Contreras López por el lado de mi madre. Por el lado de mi madre, mi tío Eduardo Contreras, fallecido, médico, le gustaba mucho la genealogía. Entonces él investigó el origen de la familia Contreras y llegó hasta España. Digamos, por ahí llegó hasta la nobleza del reino de Aragón, en España. Vinieron los Contreras, vinieron con los conquistadores, digamos, entraron por México, después a Perú, después a Chile, por Chile cruzaron a Catamarca, y de Catamarca, donde se instalaron, digamos, estamos hablando de hace muchos cientos de años, pasaron a Santiago del Estero, y toda la familia de mi madre es Santiago del Estero. Por el lado de los Garay, tenemos una limitación. Mi bisabuelo, Antonio Garay, se escapó de la casa a los 14 años, 15 años, no sabemos muy exactamente la fecha, pero sí sabemos que a los 16 años, porque figura en su registro militar, a los 16 años se unió al ejército, que no se llamaba en ese momento Ejército Argentino, y inmediatamente fue, como sabía leer y escribir, en esa época no era común, estamos Soltalo ahí. hablando de 1860, 1870, lo hicieron oficial,
creo que con el grado de alférez, si no recuerdo mal. Antes el subteniente actual era el alférez, y fue a la campaña al Paraguay, ¿no? Volvió de la campaña al Paraguay y así como volvió, sin descanso, lo mandan a la campaña del desierto, de Julio Argentino Roca, al mando del coronel Conrado Excelsior Villegas, en el famoso regimiento General Los Villegas. Blancos de Villegas, regimiento Blanco 3 de línea. Y volvió de la campaña del desierto con el grado de mayor, así que por lo que había sufrido este Garay, es el que tenemos registro en la historia familiar, por lo que habré sufrido en la milicia, digamos, su único hijo, Julio César, mi abuelo, no le permitió ser militar, entonces estuvo trabajando, creo que fue secretario de un juzgado de paz en San Fernando, y mi padre sí, mi padre, siguiendo la vocación, entró al colegio militar. Mi hermano mayor, por lo que sufrió mi padre, porque es toda una historia, la historia de mi padre, tampoco fue militar, y yo heredé la El tradición, amor, la tradición. y yo sí, exactamente. Así que bueno, esa es la historia de los Garay, en Ah. breve síntesis. Che, y bueno, ya contaste de cómo llegan a San Antonio de Areco. Como verás, que me estoy moviendo es porque tengo un cachorro que Sí, compró lo mi escuché, mujer y me lo tiene escuché. loco, ¿viste? Es un cachorro. Míralo, mirá lo que es esto. A ver. Ah, una belleza. Un Sharpei, es Ese un no, cachorro que me tiene podrido. Y el cachorro tiene 3 meses, pero mirá, la cabeza más grande que la mía. sí, sí, claro. Me tiene Y podrido. parece que ha pegado una frenada grande porque se le vino toda la arruga para la jeta, ¿no? Che, Jorge, a ver, contame un poquito de deportes. ¿Qué hiciste? ¿Te gustó el deporte? ¿Hiciste deporte? Eh, O, no, por favor, eh, abrile. yo me crié en un barrio, ¿no? Donde teníamos en la esquina una cortada, porque estaba atrás del ferrocarril Belgrano Norte, para que se ubiquen a 4 cuadras de la actual cancha de Platense, en Florida, en Vicente López. Y teníamos también la General Paz, antigua, que era un parque, Perdóname. donde íbamos. Adriana, no puedo hacer así un zoom. Dale, seguí. Sí, No puedo creer. no se puede hacer televisión ni con perros ni con chicos, ¿no? No, sí, exacto. No sé cómo no buscan Porque la no forma. respetan las leyes de la televisión. No, te decía, entonces jugábamos a la pelota, éramos libres, la verdad esa es la palabra. Jugábamos a pelota hasta las 11 de la noche, con la pelota de goma, ¿te acordás? La pulpo, la dinamita, que eran las únicas pelotas que había, no había otra pelota, No, ¿no? El que las tenía de una cuero pelota eran de cuero, carísimas. no, Era no, la pelota de imposible. cuero era imposible, ¿no? Era, Era un era potentado. claro. Y bueno, ahí tuve, digamos, jugué al fútbol en la secundaria también, pero no, nunca en un club y nunca federado. Yo, en ese Ajá, sentido, todo lo disciplinado que fui después en el ejército, en esa época no era no disciplinado, era era, no, era anarquista, digamos, del deporte. ¿Y te gusta ver deporte? ¿Qué Sí, me deporte te gusta gusta? ¿El mucho. fútbol? Fútbol. No, me gusta ver el fútbol. Ajá, Últimamente me está gustando mucho el vóley porque mi hija está practicando vóley aquí en San en Antonio, en Areco. el Ajá, club, sí, sí, en el club Tempestad, y la acompaño a ella, la llevo en realidad a los torneos en otros pueblos de aquí de la zona. claro. Y después he practicado desde los 14 años, yo no sé, nunca lo he tomado como un deporte, ¿no? Lo tomo como una actividad que me da mucho placer y que me gusta mucho, que es el tiro, ¿no? El tiro Ah, deportivo. qué lindo. Yo soy tirador, no soy cazador. No, he cazado algunas piezas, pero sobre todo alimañas, digamos, en el campo. No soy de tomar la vida de un animal para comer. Respeto a quien lo hace, no es Sí, no sí, es lo mío, sí. digamos. No, no, por supuesto. Yo Y lo bueno, hacía, pero de bestia nomás, cuando era joven en el campo, de liebres, perdices y esas cosas, pero después, como todo uno va, o de chiquito, pajarito, con el churrinche, esas cosas que, claro, y que después con el tiempo uno se da cuenta que es un espanto, que es un horror, pero no tenía esa cultura de saber
el daño que hacía, ¿no? No, Después de grande aprendí. yo siempre lo sentí en el alma, digamos, ¿no? Exacto. Era tomar una vida de un animal indefenso, siempre me pareció algo que era inmoral, Está bien, está ¿no? bien. No estaba bien, no Te estaba diste bien. cuenta de él solo, claro. Sí, sí, me di cuenta solo, de muy chico. Porque ahora hay un Este, cuidado mucho más, ¿no? De todas sí, esas claro. cosas, hay un conocimiento mayor. Y siempre he pensado que es una contradicción con mi condición de soldado, ¿no? Porque el Sí, soldado, está pre- tiene una doble, hay una contradicción, porque por un lado defendemos la vida del ciudadano, del, este, y por otro lado, no solamente damos la vida por la patria, Ricardo, sino que estamos preparados para tomar una vida por la patria, es decir, matar por la patria. matar por la... Exacto. Esa es una diferencia muy grande con el civil que no se siente soldado, digamos, ¿no? Yo Claro. digo siempre que si San Martín en el combate de San Lorenzo no hubiera tomado la vida de los godos, de los españoles, hoy no seríamos libres, digamos, seríamos parte de una colonia. Es decir, Sí, y sí. siempre dije, siempre pensé y lo sentí, cuando lo tuve que hacer, cuando lo viví en carne propia, que cuando uno toma una vida, siendo soldado, esa vida la paga con una porción de su alma. Claro. Es decir, el alma no vuelve a ser la misma una vez que vos Ahí tomás una vida. hacemos un salto a la trayectoria de mi programa para, para que me comentes, porque vos sos estuviste en la tablada, Así es. en el ataque de la tablada, y haceme un reconto de lo que pasó ahí, ¿no? Para Bueno, ver esto de tirar contra personas, ¿no? claro, claro. Eran épocas eh, donde no Turbias. estaban claras, sí, eran complicadas, pero como siempre en Argentina uno no tenía bien en claro quién era el enemigo, quién era el amigo. Había un gobierno, estaba el gobierno de Alfonsín, gobierno democrático, después de muchos años de gobierno militar, pero había un movimiento cara pintada, un movimiento que reivindicaba algunas cuestiones del ejército. Bueno, y en esa dicotomía entre la democracia y unos supuestos golpistas, porque así los presentaron en la tablada, quienes atacaron la tablada, se hicieron pasar por cara pintada, mataron a soldados, ingresaron al cuartel, y yo recibo en mi casa, en esa época no había, 89 creo que fue, si no recuerdo mal. Yo me acuerdo que no había celulares como ahora. Entonces recibo una llamada en casa de un amigo que estaba escuchando Radio Mitre y que escuchó que había combates en el Regimiento 3 de Infantería Entablada, regimiento en el que yo hice el servicio militar allá por el 77, así que lo conocía perfectamente, como las instalaciones y el lugar lo conocía muy bien. Y me dice, Seineldin está combatiendo en la tablada, como Déjale que bien. Seineldin había copado el regimiento. Entonces, yo estaba de vacaciones en mi casa, agarré el auto y me fui para la tablada. Cuando llego a la tablada me encuentro con camaradas que ya estaban combatiendo, entre ellos el teniente, en ese momento capitán Canepa, que es el hermano del Canepa que hace La Hora del Campo, creo que es en radio. Ah, sí. Bueno, el hermano de él creo que se retiró como coronel, Marcelo Canepa. Bueno, me lo encuentro a él y él me da las indicaciones de que mi sección, o sea, mis camaradas del destacamento 201 de inteligencia de Campo de Mayo, nos estábamos concentrando en una estación de servicio, ahí me dirijo, encuentro a mis jefes ahí y bueno, me dan la misión en ese momento de intentar identificar a los guerrilleros que estaban por afuera del regimiento. Claro. Había
guerrilleros que habían entrado y guerrilleros que no habían entrado. Entre los que no habían Muchos entrado, en las terrazas estaban, habían exactamente, quedado fuera de... exactamente. Entonces, nosotros teníamos esa misión, ¿no? Ubicarlos y informar inmediatamente a los mandos. Y en esa tarea, digamos, se me comunica a mí y al grupo con el que estaba conmigo que se había confirmado la presencia de Gorriarán Merlo entre los que no estaban adentro del regimiento. Entonces, la misión era buscarlo, ubicarlo y Que avisar. fue el Ese era el trabajo. responsable de todo eso, ¿no? En ese Claro, momento. fue el jefe. El jefe de... Fue el jefe. Después hubo responsables políticos que eran Sí, del por movimiento supuesto. Todos por la Patria, Como siempre, claro. pero el responsable militar era Enrique Correarán. Gorriarán Merlo, ¿no? Un ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, y en esa tarea nos metimos en algunos lugares que eran peligrosos. En Villegas ahí hay una suerte de monoblocks parecido a lo del Fuerte Apache, y en esos lugares fuimos recibidos a los tiros, digamos, ¿no? Claro. Y ahí tuvimos que un pequeño fragote, pequeño combate. Por suerte salimos ilesos, compañeros y yo. Pero bueno, fue una experiencia, fue mi bautismo de fuego, digamos. De fuego, claro, claro. Y una experiencia inolvidable, ¿no? Una Ajá. experiencia inolvidable. Inolvidable. Eso es lo que pasó en Tablada. Mucho tiempo después recibí un reconocimiento por parte de, como es combatiente, digamos, de Tablada, recibí un reconocimiento por parte de un camarada que me hizo sentir muy bien, ¿no? Me dice, bueno, un servicio a la patria. Eso que tiene bastante dentro del ejército. Che, bueno, pero vamos otra vez retomo el programa. Contame un momento duro, difícil de tu vida. No, sin lugar a duda, ese que te estoy comentando, Ricardo, La tablada. Ah, sí, sí. está, ok. Uno Eh, siempre piensa, sí. uno siempre piensa cómo va a reaccionar ante un combate real, porque nosotros habíamos tenido entrenamiento, habíamos tenido capacitación, pero uno no sabe cómo va a reaccionar ante un combate real. La verdad, mucho miedo, había que sobreponerse al miedo, mucha adrenalina, la adrenalina te da sed. Yo la imagen que tengo es estar absolutamente sediento todo el tiempo. Y Mirá, le pedíamos a los vecinos, le pedíamos agua, hacía mucho calor, y claro. tomábamos, qué sé yo, permanentemente agua. Eso es lo que, es decir, producto de la adrenalina. Y bueno, en un momento dado, cuando el momento más bravo fue cuando hay una suerte de emboscada y un disparo. Yo estaba cubierto con una pared de ladrillos y un disparo pegó a aproximadamente 60 centímetros de mi cabeza, digamos, un disparo del enemigo pegó ahí, y ahí fue, bueno, no me voy a hacer el héroe, tiré 3 tiros y me recibieron con 50 tiros, más o menos. Así que metimos la cabeza abajo de donde se pudo y salimos gateando como lagarto de ahí porque sabíamos que estábamos en desventaja. Claro, más bien. Ese fue un Eh, momento bravo. ¿Y el momento de gloria? O uno, dos, o lo que vos quieras. Bueno, hace poquito Personal. tuve, sí, claro, hace poquito, yo tengo algunos héroes o ídolos, algunos, por supuesto, próceres nuestros. Belgrano es uno, Manuel Belgrano. Sí, lo El sé, otro, pero y son los mismos que yo, ya sabés. el otro, sin lugar a duda, es Julio Argentino Roca. Ah, Este, eh, pero de los vivos, digamos, de los vivos, yo siempre admiré al presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? El vencedor, entre otras cosas,
de los carteles más importantes de la droga de Colombia y de la FARC. Un hombre con un coraje cívico, una inteligencia, una capacidad y un patriotismo realmente admirable. Y bueno, era, digamos, para mí, lo seguía, leía lo que él escribía, y tuve la Lamentablemente suerte, está preso en la actualidad, ¿no? en este momento es Lamentablemente. senador, y está detenido por una causa que le han armado, y él aceptando, renuncia a sus fueros y aceptando, digamos, la decisión judicial, y está privado de su libertad en su domicilio, y bueno, sigue el proceso judicial, ¿no? En la actuación como presidente se ganó muchísimos enemigos, ¿no? Desde la izquierda, que ahora... Imagínense que ahora los comandantes de la FARC son diputados y senadores en Colombia, a partir del plan de paz. Una Forman locura. parte del Congreso. Bueno, ellos le han hecho una causa. No, y te contaba que el 3 de febrero del año 2019, yo estaba trabajando junto a mi hijo, estábamos trabajando en la estancia La Bamba, que muchos conocen, una de las más grandes y mejores estancias turísticas que hay aquí en Areco. Turística de Areco, sí. Mi hijo había entrado a trabajar como camarero, su primer trabajo, y yo estaba haciendo transfer. Yo iba a buscar pasajeros a Ezeiza y a Aeroparque, y los llevaba a La Bamba, y después los volvía a llevar a Ezeiza. Llego a La Bamba y mi hijo me dice: papá, hay un amigo tuyo alojado aquí en el hotel. Yo le digo: yo no tengo ningún amigo que pueda pagar este hotel. No hay ninguno que tenga la billetera, ninguno. Así que creo que te estás equivocando. Me dice: no, es un señor del que vos siempre nombrás en casa y nombrás con Hablas, tus claro. amigos, un señor más o menos de tu edad. Entonces, ¿y quién es? No, no me acuerdo el nombre, pero le estoy preparando la mesa porque va a almorzar con la señora en el quincho. Yo le estoy preparando la mesa. Averiguo y te digo. Entonces fue mi hijo, averiguó quién era, y me dice: ese, Uribe, me dice. Yo le digo: ¿Álvaro Uribe Vélez? Sí, ese, el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia. Sí. Mirá vos. Ah, lo quiero saludar, digo, lo quiero saludar. Entonces le pregunto a la encargada, que era con la que yo me relacionaba laboralmente, digo: yo necesito saludar, estrechar la mano a ese hombre porque es mi ídolo, es mi referente. Me dice: sí, no va a haber ningún problema, pero tenés que pedirle permiso a la custodia. Había una custodia de la Policía Federal, 4 o 5 muchachos, al mando de un oficial inspector. Entonces, viene el oficial inspector, me presento, le digo que era retirado del ejército, que era empleado de la estancia, que hacía los transfer, y además era el papá del camarero que le estaba sirviendo la mesa al presidente Uribe, y que le pedía autorización para saludarlo. Va el jefe de la custodia, se acerca, Uribe estaba a unos 40 metros, en un quincho de donde estaba yo, le habla, se levanta Uribe, y con la mano me dice que venga, y me dice: señor Garay, venga, por favor, venga. Entonces yo me acerco, cuando estoy a unos 5 metros le extiendo la mano, él se levanta de la mesa, me extiende la mano, Yeah. lo saludo y le digo, por supuesto, protocolarmente: usted no sabe el placer que me da estrechar su mano, yo lo conozco a usted por esto. Para mí usted es mi héroe civil, ¿no? Y Uribe me pone la mano en el hombro. Yo estaba de gaucho, Ricardo, porque en la estancia trabajo, digamos, parte del trabajo es Está andar en darle la... Sí. disfrazado, como decimos nosotros, ¿no? Disfrazado de Sí. gaucho. Digamos, con pilchas tradicionales, ¿no? Me pone la mano en el hombro Uribe y me dice aquí mi jefe de la custodia que usted pertenece al glorioso ejército de San Martín y Belgrano. Y ahí me mató, porque me mató con lo de Belgrano. Te derretiste, claro. Sí, claro, no, ahí me diste. ¿Vos te acordás con Dorito?
el dibujito con Dorito que saltaba Sí, para atrás cuando, sí, ¿viste?, nos sorprendía sí, algo, que saltaba un loop para atrás. Bueno, así. Yo me sentía así. Le digo, sí, señor presidente, tuve el honor de trabajar en el ejército. Entonces me dice, ¿usted me haría el honor a mí, él a mí, ¿no? ¿Usted me haría el honor de almorzar con mi señora y conmigo? Yo lo invito. Bueno, listo. Ahí ya ya está. estaba en Disneylandia. Y Se estuve te 2 quemaron todos los horas, ahí me papeles. olvidé que era soldado. No, no. Mirá, después me arrepentí con el tiempo, ¿no? De no haberle hecho un reportaje. Imagínate Ah, una exclusiva a nivel sudamericano, digamos, hablar con Uribe claro, así, mano a trascendía la mano, en un quincho, Argentina, en una claro. estancia. Pero, de hecho, hablamos temas internacionales y todo, pero la verdad es que yo en ese momento estaba realmente extasiado, éxtasis, diría un expresidente argentino, éxtasis. Y hablamos durante 2 horas, de todos los temas que te puedas imaginar. Un día, si querés, te cuento en detalle, pero hablamos me contó por qué estaba en la Argentina, me contó por qué no quería ser candidato a presidente nuevamente, y reafirmé mi convicción de que estaba frente a una persona de una estatura moral, ética, un gran estadista, y realmente confirmé todo lo que yo pensaba de él. Ese fue mi momento de gloria, Ricardo. Digamos. Está bien. Bueno, pasame a contar un papelón, Parasita Chic. Un papelón, uno de los tantos papelones que hiciste. Así nos reímos un poco con Bueno, vos. a ver, Uno de los muchos sí, que sé que hiciste. sí, no, claro. Bueno, yo te diría que el 90% de mis papelones no los puedo contar ante un video que después no sabemos quién lo va a ¿Dónde va a ver, parar? dónde va a parar, si va a haber menores presentes viendo el video. Claro. Entonces son de alto contenido erótico. Ah, mira. Las personas se podrán imaginar de qué papelones yo estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Pero del 10% que puedo contar, hay uno particularmente que me estaba acordando hace unos días. Festejamos, como todos los porteños, yo soy porteño, tenemos una barra en el café, digamos, una barra de amigos en el café que nos juntamos siempre el mismo día, a la misma hora, en el mismo café, digamos, es un ritual del porteño. Y yo no era la excepción. Nosotros nos juntábamos con una barra de amigos en un bar que actualmente todavía existe, en la calle Ugarte y Maipú, a 2 cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. Ese era nuestro lugar de referencia. Y habíamos hecho una barra muy linda en la que estaba incluido inclusive el dueño del bar y uno de los mozos. Uno de los mozos era parte de la barra. Bueno, resulta que es el cumpleaños de este mozo. Entonces se lo decidimos festejar en Capital. Fuimos a un bar en Capital, y, digamos, 6, 7 personas, lo homenajeamos, digamos, a este muchacho, pero una gran persona. Y después quedamos 2, o sea, se fueron yendo, quedamos 2. Marcos Vázquez, apodado por nosotros el Conde de Olivos, porque era una figura que si vos lo veías caminar por la calle, decís, este tipo es de la realeza Es europea. un... No, un gentleman. Bien. Su ropa, su porte, flaco, alto. Era un lord inglés el tipo, ¿no? Entonces decimos el Ajá. Conde de Olivo, porque vivía en Olivo. Un personaje para escribir un libro, el flaco Marco. Bueno, decimos con Marco seguir. Yo en ese momento estaba separado, de primera mujer, andaba soltero, digamos. Y decidimos ir, por consejo de Marco, fuimos a un boliche bailable, en la calle Viamonte y Suipacha, por ahí por esa zona, se llamaba Manhattan. Llegamos al boliche y, por supuesto, como no éramos habituales del boliche y el boliche estaba lleno, los patobica a la puerta no nos dejaban pasar. No solamente a nosotros, había como 20 personas Claro. que no podían entrar. Era habitual antes en los boliches eso. Sí, sí, sí. Bueno,
Entonces el flaco Marcos no tuvo mejor idea, él vendía computadoras y software y había estado con el jefe de drogas peligrosas de la Federal vendiéndole, de hecho le vendió un par de software, y él tenía la tarjeta de este jefe, la tarjeta personal, en el bolsillo del saco. Entonces no tuvo mejor idea, sin consultarme nada a mí, por supuesto, se acercó uno de los patobicas, le mostró la tarjeta y el patobica nos habilitó el ingreso al boliche. Bueno, fuimos al boliche, fuimos a la barra, pedimos algo, qué sé yo. Y habrán pasado 5 minutos, no más de 5 minutos, 10 minutos a lo máximo, y aparecen cuatro gorilas, porque eran eso, ¿no? Patobica del boliche, Los detrás nuestro, y rompepuertas. nos piden amablemente que los acompañemos. Por supuesto que accedimos, ¿no? No teníamos otra opción. Y nos llevaron a un cuartito, una oficinita chiquita, me acuerdo que estábamos los 6 ahí, y no había lugar para mucho más. Se abre la puerta, ingresan otros tipos, y uno se le acerca a Marco y le dice, así que vos sos de drogas peligrosas de la Policía Federal, ¿no? Como sobrándolo. Bueno, lo que ocurrió fue que nosotros nos fuimos a meter En a un la cueva del boliche donde lobo. estaba toda droga peligrosa de la Federal, menos el jefe, estaban todos los muchachos ahí. Y bueno, realmente yo dije, bueno, acá salimos Toda la garroteados, ¿no? cara Porque así. no, sí, claro, sí. Por suerte alcancé a uno el que tenía a mi derecha, digamos, le alcancé a decir que yo era del palo, digamos, que era de ejército, y eso creo que nos salvó de la garroteada. Pero fue nos hicieron pasar una vergüenza importante. De hecho, Ricardo, nunca más fui a ese boliche. Claro. El julepe que te pegaron. Y de la vergüenza, sí, de la vergüenza. Pero bueno, Seguro. Che, este, antes que se nos acabe el tiempo, quiero que me cuentes claro. un poco lo que decíamos, a pesar de que, bueno, vamos a seguir hablando porque hay más para sacarte, para aprovecharte. Lo que te decía de Dualde, si no va a quedar en el Sí. aire. Lo que dijo Dualde, ¿qué opinión tenés en relación a eso de un posible autogolpe, un golpe? Bueno, Sí, lo hemos eh, conversado, pero contalo vos. sí. Bueno, en primer lugar, Dualde es una persona muy conocida para los peronistas, porque siempre ha estado en el poder o rondando el poder, ¿cierto? Sí, Este, es un expresidente, una persona sumamente inteligente, con llegada personalidades internacionales, es amigo de Lula, es amigo de Sanguinetti. Así, no es simplemente un ex intendente, un ex gobernador o un ex presidente, es un estadista, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar o de qué lado te podés poner con Dualde, si lo operó Alfonsín, no lo operó Alfonsín para sacarlo, es decir, todas esas cuestiones es decir, bueno, que son tienen que ver con la opinables, política. pero que el tipo es uno que sabe y que sabe de Claro. verdad, eso es Y los, indiscutible. Te puede claro, gustar o no, pero es así. y los que lo que lo conocemos y los que en algún momento lo hemos sufrido, a Dualde, las internas, sabemos que nunca da puntada sin hilo. Es decir, es un jugador de ajedrez, muy buen jugador de ajedrez, y el tipo hace jugadas, como los buenos jugadores de ajedrez, 10 jugadas para adelante, ¿no? O sea, prepara el terreno. Yo estoy convencido que Dualde lo que está percibiendo en la sociedad argentina es una derechización que tiene que ver también con lo que está pasando en Sudamérica. Si vos observás hoy el cuadro político de Sudamérica, tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos al presidente de Uruguay, tenemos la derecha gobernando Chile, en Bolivia los militares lo invitaron al presidente Evo Morales a que se Se guarde. retirara. Sí. Exactamente. Tenemos, bueno, Colombia, Ecuador, donde el presidente de Ecuador, una de las primeras cosas que hizo cuando llega al poder es derribar, así la palabra este, más Lo indicada, vi en televisión.
derribar la estatua que habían hecho de Néstor Kirchner. Es decir, hay todo un movimiento en Latinoamérica que va hacia la derecha, digamos, ¿no? El caso más evidente es el caso de Bolsonaro en Brasil, que le gana al líder histórico, Sí, sí. que era Impensado. Lula. Impensado que le ganara. Bueno, le ganó, y hay un proceso de hartazgo de la política bipartidista en la Argentina, es decir, los K y los no K, la famosa grieta, y yo noto también en las redes sociales que ya hay gente que pide que vuelvan los militares. He visto fotos de Videla, muchas fotos de Videla, dando vueltas en las redes sociales, los Falcon Verdes, es decir, la gente no piensa en un golpe de Estado, pero sí piensa en salirse de esta lógica del bipartidismo, ¿no? Yo creo que es salirse del kirchnerismo, digamos, ¿no? O de la cámpora, o de un sector del peronismo. Sí, sí. Y salir, o sea, y le cuestiona a Cambiemos algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con no haberla desaforado a Cristina en su momento, ¿no? Yo soy de los que piensan que Pichetto no fue digamos, una idea de Pichetto no darle el desafuero a Cristina, sino que fue un acuerdo con Macri. Macri la quería afuera a Cristina, no la quería adentro, claro, para poder competir con ella, digamos. Exacto. Esa es la teoría de Marcos Peña, digamos, ¿no? Y porque a Cristina le ganaban, por eso tuvieron que ponerlo a Alberto. Pero bueno, tu opinión, sí, dale. Es un tema para charlarlo largo y tendido en otra oportunidad. Pero la cuestión es que Duhalde lo que ve es ese. Entonces, yo estoy convencido de que hay un acuerdo con el masismo, hay un acuerdo con los gobernadores, y probablemente por cuestiones que yo estoy viendo a nivel territorial en los distritos, puede llegar a haber un acuerdo con Bernie, para que Bernie sea, con el apoyo del peronismo, del masismo, el nuevo Bolsonaro en la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando a nivel nacional. Entonces yo creo que Duhalde, como suele hacer, lanzó un globo de ensayo. Duhalde estaba retirado en la casa con los nietos y de repente aparece en primera plana de todos los medios nacionales. Un globo de ensayo que es un explosivo. Claro, con mucha habilidad política, y vuelve a estar vuelve a la cancha desde una posición de que todo el mundo lo escucha ahora. Duhalde dice cualquier cosa que diga, la gente lo escucha, ¿no? Sobre todo lo escucha. Porque la oreja, claro. No solamente, o sea, el globo de ensayo no fue para la gente, fue para la clase política. Claro. A ver cómo reaccionaba la clase política. Entonces él le dijo: ojo muchachos, que yo fui el presidente del que se vayan todos. Ese fue el mensaje. Sí, sí. Así que yo creo que por ahí viene Duhalde. Y tiene una larga experiencia en todo eso. No, bueno, sí. En ese tipo de cosas de los helicópteros. Sí. Así es. Ahora, él dice, y yo le creo, que esta vez viene por el bronce, no por el oro. O sea, que Duhalde lo que está buscando es la unidad nacional, está buscando una salida institucional al tema de la salida a los problemas económicos y de seguridad que nos va a dejar la pandemia. O sea, como yo te decía, son 10 jugadas para adelante. Él no está en el día a día, en la pelea entre Alberto y Cristina, o en la pelea entre Larreta y Patricia Bullrich. No juega en el terreno táctico. A él le gusta lo estratégico. Y lo estratégico es cómo vamos a hacer para, una vez que se termine la cuarentena, reconstruir sobre las cenizas que nos va a dejar. El bolonqui que se nos va a quedar, ¿no? Sí, señor. Un estado durísimo, una situación espantosa en la que vamos a estar viviendo, y que la gente va a estar más disconforme que en la actualidad todavía, ¿no? Si sí. Se puede yo soy en ese sentido, Ricardo, yo soy moderadamente optimista. Porque yo estoy observando que lo que nosotros producimos
que básicamente es proteína vegetal y animal de altísima calidad a nivel mundial, ¿no? Desde soja, carne, cerdo, gallina, lo que hay, basta con hacer 5 minutos en nuestros pueblos para ver la riqueza que tiene nuestro país. Seguro. Y en un mundo que tiene hambre, nosotros producimos alimentos para 400 millones, pero podríamos producir para muchos más, porque hay una capacidad ociosa de nuestro, digamos, productos El campo, primarios, del sector agropecuario, claro. y también capacidad ociosa en el sector industrial para industrializar esos productos primarios, Exactamente, ¿no? totalmente de acuerdo. Bueno, en un mundo que, digo, demanda lo que nosotros producimos, nosotros tenemos la gran oportunidad de salir de los problemas económicos, sociales y políticos y culturales que tenemos, apostando a ese crecimiento. Para eso yo creo que tenemos que romper la lógica de que solamente se le pide dinero al fondo. Hoy el fondo es uno de los aportantes o de los inversores, digamos, mundiales, pero el mundo es por lo menos tripartito o cuatripartito, y ya no hay una potencia hegemónica solamente en lo económico, sino que está obviamente China, que es el nuevo Sí, jugador tenés Estados económico, Unidos, China, Rusia. y la Unión Europea. Son Y 4 la Unión Europea. patas. Claro, claro. Una de las mejores cosas que hizo Macri, donde fue más exitoso, fue justamente en eso, ¿no? En Sí. generar negocios y vínculos Sin ninguna duda. a través yo creo que el mejor ministro de Macri, que fue el canciller Jorge Forí, Maravilloso. ponernos sí, nos instaló nuevamente en el mundo, y eso todavía a pesar de que hoy tenemos de canciller a Felipe Solá, se sigue manteniendo esos vínculos, ¿no? Sobre todo en lo económico más que lo político. Así que, bueno, tendremos que ser abiertos a la inversión de capitales rusos, de capitales chinos, de capitales europeos, Europeo, del en que la sea. Argentina, y no solamente de los Estados Unidos, ¿no? O del fondo. Y sí, si eso empieza una rueda, a lo mejor hasta los capitales argentinos se ponen porque hay muchísimo capital argentino afuera que no se anima a Sí, venir hasta que no le den las y condiciones. lo que pasa que primero hay que garantizar la seguridad jurídica, ¿no? De que no le van a cambiar la regla de juego. Pero, por supuesto, lo que ha Eso sucedido es tantas veces. el gran déficit argentino. Que no Eh, pasa, por ejemplo, en Brasil o en Chile. Es decir, no importa que el gobierno de qué signo sea, las reglas de juego no se cambian. O en Uruguay, O en Uruguay, que es exactamente. maravilloso en eso, en ese Claro. sentido, ¿no? Tendríamos que aprender mucho de los chilenos, de los uruguayos, de los brasileños, aprender mucho de esas. Yo soy un ferviente impulsor de las políticas de Estado, Ah, donde tiene que haber comunes denominadores que todas las fuerzas políticas tienen que respetar a nivel local, en los municipios, a nivel provincial, a nivel nacional, las 4 políticas de Estado necesarias para que una sociedad funcione: seguridad, justicia, educación y salud. exacto, Después no exacto. podemos discutir las formas, pero el objetivo, el qué tenemos que hacer, esas cosas no tienen que ser consensuadas, tiene que Claro. haber comunes denominadores. Esa es la forma de salir. Pero bueno, Pero parece que es no que es tenemos. totalmente razonable. Nosotros nos llenamos la boca hablando por ejemplo, uno de los temas que tocaste, de la seguridad. Uh-huh. Y la seguridad no tiene, en la Argentina no hay una política de Estado, o sea, se están peleando Bernie, uno que vos nombraste, con la Sabri, con la otra Sabrina loca esta, Frederick, la ministra de Seguridad de Nación. una Sí. ridícula que está diciendo estupideces, y no hay, no se sabe para qué lado vamos, ¿no? Si no se ponen de acuerdo entre ellos más de ponerse de acuerdo, en una política de Estado. ¿Cómo queremos llegar? Que es muy difícil, ¿no? Porque hay un montón de ingredientes ahí
desde la toma de las tierras, qué hacer con los drogadictos, con el narco, es un abanico de posibilidades que hay que decir, bueno, a ver, poner las cartas en la mesa y decir a dónde queremos llegar. Después nos peleamos por otra cosa, pero cómo queremos hacerlo, ¿no? Lo mismo que en educación, si vamos a estar con la estupidez esta de el cambio del lenguaje, esta de como que, ¿cómo le llaman ahora? No sé qué hablan en inclusivo, lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo y todas esas estupideces que nos hacen perder tiempo al cohete. Y bueno, y así bueno, ahora esto de la justicia, que es tan, lo que estabas diciendo recién, un ámbito jurídico que no cambie, asegurarse un ámbito jurídico, no con esta metida en el Congreso que está en la actualidad, que no sabes qué es lo que quieren, ni ellos mismos saben qué quieren. Bueno, todo eso hay que ponerse de acuerdo y meterle a una política de Estado, ¿no? Yo creo que tenemos algunos inconvenientes graves para lograr política de Estado. En primer lugar, en digamos, el perfil de nuestra clase dirigente. Si nosotros tenemos dirigentes que no apuntan al bien común, sino que apuntan al bien sectorial, faccioso, diría yo. Es una palabra media antipática, ¿no? Sí, pero es así. Es así. Partiendo de los sindicatos. Exactamente. El gran problema que tenemos, si vos me preguntaras a mí, si vos fueras extranjero y me preguntaras a mí, Jorge, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? Y yo te diría que el principal problema de la Argentina, hoy, hace muchos años, pero hoy particularmente, es que nosotros en los papeles somos una república. La república se divide en los poderes justamente para proteger los derechos de los ciudadanos. Se ha dividido el poder en tres. Sí, se ha parcializado el poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, señor. De esos tres poderes hay uno que no funciona, que es el judicial. No hay servicio de justicia en la Argentina, no hay justicia. No. Al no haber justicia, ocurren cosas como esta, por ejemplo. Si mañana la justicia determina que Cristina es inocente, yo como ciudadano no le creo. Si me dicen que es culpable, tampoco le creo. Porque con la calidad de los jueces federales que tenemos y los camaristas que tenemos, no es un fallo de un juez en la Argentina, es totalmente cuestionable. Totalmente cuestionable. Entonces, yo tuve la suerte de conocer en la estancia esta que te contaba. Un día llevé un señor con el que terminé tomando un par de café en el Tokio, justamente, que era nada más ni nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Canadá. Vino a conocer la Argentina, anduvo por Sudamérica, y él me dijo una frase que yo la tengo de frase de cabecera, ¿no?, cuando hablamos de estos temas. Él me dijo: en la Argentina la justicia está politizada y la política está judicializada, y eso no funciona en ninguna parte del mundo. Es decir, cuando no hay independencia de los poderes, tanto del poder ejecutivo como del poder judicial. Fíjate ahora, ayer mismo, un caso, ayer mismo, hay una decisión del presidente de la Cámara de Diputados, equivocado o no equivocado, y la oposición va a judicializar esa decisión del Poder Legislativo. Es decir, se judicializa todo y se politiza los fallos judiciales. Cuando la expresidenta y actual vicepresidenta va a declarar por una causa de corrupción a los tribunales de Comodoro Pi, les dice a los jueces que la justicia ya la exoneró de cualquier culpa, y hace una declaración política, es decir, politiza una causa que es netamente judicial, metiéndole presión a los jueces. Es decir, no hay solución. Y no hay solución arriba, digamos, no hay soluciones judiciales ni políticas, ni de arriba ni de abajo, en el cotidiano nuestro.
Es decir, no tenemos servicio de justicia. Es decir, tenemos una república renga donde la justicia no funciona, y eso hace que, por ejemplo, los inversores extranjeros no vengan, pues ellos ven que no hay servicio de justicia y dicen, bueno, yo no voy a entrar a un país Que me cambien las reglas de juego mañana. no tengo justicia, ¿qué pasa si mañana un tipo me roba? Sí, sí. Mirá, es más, yo estuve pensando en estos últimos tiempos, yo siempre pensé que quien tenía que terminar con la grieta, Ricardo, era la justicia. O sea, la justicia tenía que determinar quién era corrupto y quién no, quién era culpable de cometer delito y quién no. Hoy te digo que estoy pensando que no, que la justicia no es. Es decir, que la justicia no es el ámbito idóneo para que me diga que una persona es corrupta o no. Porque no creo en la justicia. Entonces la solución de la grieta no pasa por la justicia, para mí en este momento, pasa por la política. Sí. Pasa porque no sé cuál es la forma, si es un perdón general, una amnistía general, o no sé. La verdad que no sé, no encuentro la manera, pero que por la justicia no pasa el término de la grieta, planteando quién es delincuente y quién no, está clarísimo. Yo creo que tiene que haber una decisión política de avanzar, Sí. de avanzar sobre las contradicciones, digamos, dirían los marxistas, ¿no? Exacto, exacto. Y poner en adelante, por supuesto, poner como objetivo la unidad nacional, el patriotismo, salir del... Es inmoral que tengamos en un país como el nuestro la cantidad de pobres que tenemos, Ricardo. Oh, Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Meter la presa a Cristina o terminar con la pobreza? terminar con la Eso es pobreza lo que sin yo ninguna pienso duda. hoy. Pero lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que los quieren tanto a los pobres que los multiplican, ¿no? Claro, Realmente. Bueno, y tenés infinidad de cosas. Por ejemplo, muchas veces yo dije, hace muchos años vengo diciendo que lo primero que haría si tuviera poder son cárceles. Y entonces la gente me mira así, es qué tipo de, vamos a decirlo de verdad, de mierda este pimpibaba que dice esas cosas. Y no, y tenemos hacinados, los presos tienen que estar presos. Y no hay lugar, entonces los metemos ahí y se quedan en las comisarías. Está y lo, manejado para el diablo. Y los y tienen lo que terminamos soltar después. liberando, ¿no? ¿Cómo? Lo terminamos liberando. Lo terminamos Exacto, liberando. después lo tienen que soltar, es una cosa de loco. Y además tienen que estar bien, si uno sabe cómo están hacinados esos hombres, si bien tienen que pagar una condena por las cosas que hacen, pero que no sea la Inquisición, ¿no? La locura de hacerlos vivir. Y además, cuando los chicos, los jóvenes que delinquen y que entran por una puerta y salen por la otra, donde vos decís, no, a ese chico, los que se creen buenos, dicen que hay que soltarlos. Y en realidad son malos, porque esos chicos los sueltan para que los maten, porque van a terminar muertos. A la Así larga, es. o van a matar o terminarán muertos, o tendrán O en una la vida de cárcel. porquería. Claro, O claro. sea, hay que tenerlos encerrados, bien encerrados, buscándole la forma dentro de lo que se pueda para que se corrijan con el tiempo, ¿no? Igual que Sí. los Mirá, presos. no es casual que el servicio penitenciario dependa de la justicia, Ah, no depende del Ejecutivo, no es casual. Es decir, un servicio que no funciona, el servicio penitenciario, tiene un índice de rehabilitación del menos del 3%, o sea, de cada 100 tipos que entran a la cárcel se rehabilitan menos de 3. ah. Entonces, Y no los funciona, otros evidentemente. salen profesionales del delito. Claro, claro. Así que eso por un lado. Y segundo, hay una gran dosis de hipocresía, ¿no? Porque si vos detenés a un menor porque salió a robar y la causa de que salió a robar son las adicciones a las drogas y no le sacás la adicción, es una gran dosis de hipocresía pensar que lo vas a recuperar. Primero tenés que sacarle la adicción a la droga, que es la causa fundamental por la que ese pibe sale a robar, Ah. ¿no?
roban para drogarse y se drogan para robar. Es un círculo vicioso Claro. que no termina nunca. Pero soltándolo no es la claro. solución. No, claro, no, claro. Y si lo vas a dejar libre, porque es primerizo, o porque el robo fue un robo menor, o por la causa que sea, sacale la adicción. ¿Cuántos institutos del Estado vos conocés de recuperación de adictos? Ninguno. Ninguno. Hay en los pueblos alguna idea de tener, siempre hay un asistente Sí, pero no social. hay. Digamos, un vecino de Capitán Sarmiento o de San Antonio de Areco, y la mala suerte, la desgracia, te diría, de que un hijo adolescente comienza a consumir. Empieza por alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, lo que fuese. ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? Es decir, uno intenta primero por el lado, pide ayuda al Estado. Y la verdad que el Estado está ausente en el tema de la atención a los chicos con problemas de adicciones. Entonces se intenta por el lado privado. El lado privado es carísimo. Las granjas privadas es muy caro. Para muy poca gente. Y no te da ninguna garantía de que, no hay ninguna garantía de que tengas éxito. El ¿no? resultado. Claro. Exactamente. Así que, nuestro problema es por dónde empezar a desenredar este lío que tenemos es, sin lugar a duda, Es dificilísimo. la justicia. Estoy hablando de la justicia penal, porque las otras justicias dentro de todo funcionan, ¿sí? La justicia civil funciona, la justicia de familia con sus más y sus menos funciona. Sí, pero la justicia penal no. Justicia penal estamos en un gran problema. Entonces, convivimos con el delito. Además, tenemos otro problema que no es mortal problema. Eso que estás diciendo, es mortal, porque Sí. además el delito cada vez está más poderoso, ¿no? Porque se une, digamos, ¿no? Ya viene del narcotráfico de Colombia, de México, y como saben que acá no pasa nada, decirle, anda a la Argentina, loco, que es fenómeno, ahí ese... Claro, no pasa nada, no hay justicia. No hay justicia. No, pero hay algo todavía más profundo y más grave, Ricardo. Más profundo y mucho más grave. Cuando en el caso de los profesionales que nos preocupamos y nos ocupamos de la seguridad pública, ¿no? En estudiar el fenómeno de la inseguridad, por qué el delito es como es en la Argentina, por qué la justicia no funciona, hay un dato clave en esto. En un momento dado la Argentina se solucionaba con una buena policía, con un buen comisario en un pueblo, por ejemplo. Comisario que era proactivo, no era corrupto, mantenía un nivel de seguridad en el pueblo aceptable, más que aceptable. Hoy ya la resolución de la seguridad, digamos, el problema de la seguridad no está a nivel de resolución a nivel policial. Aunque nosotros tuviéramos en este momento la policía mejor del mundo, la más capacitada, la mejor paga y la menos corrupta, no solucionamos el problema del delito. Lo que pasa es que además tenemos, Jorge, tenemos gente que es en el gobierno y en la justicia que es antipolicía, para colmo. Bueno, digamos, ya no está a nivel de resolución policial, tampoco está a nivel de resolución social, ya pasó ese estadio. El delito ya no es un problema social solamente. Hoy el delito en la Argentina tiene una profunda y trágica raíz cultural. Cuando vos tenés un pueblo que vota corruptos y no le importa, cuando vos tenés una persona, por ejemplo, para el cual comprar un teléfono robado o fumarse un cigarrillo de marihuana no es un disvalor, no es algo que está mal, es un problema cultural, no es un problema de seguridad. No lo resolvés con la policía ni con la justicia. Y la verdad es que en los últimos años, nosotros vemos digamos, esa impunidad y esa cuestión cultural en la clase política, en nuestra clase dirigente, en los sindicatos, como decís vos.
Es decir, todo el mundo sabe, y vivimos en un mundillo de corruptela, donde la justicia mira para otro lado, o es parte del problema. O es parte del problema. Entonces, es muy difícil. Eso tiene una resolución. Los problemas culturales de las sociedades demoran 2 o 3 generaciones Claro. en resolverse, ¿no? Acá se ha perdido justamente esos valores, el trabajo, el ser digno, el ser leal, se ha perdido. Y vamos camino a seguir perdiéndolo, digamos. Y como a la clase política le es funcional que el pueblo tenga esa cosmovisión de la vida, ¿no? Donde es un piola aquel que compra algo robado y paga en menos de la mitad el costo real, porque sin pensar que hubo una persona, que hubo una víctima, y muchas veces ha pagado con su vida ese teléfono celular, o la zapatilla, o la bicicleta, o la moto, lo que fuese. Realmente nos damos cuenta que es de profunda raíz cultural. Seguro. Y, sí, y eso no lo puede arreglar la policía, ni los patrulleros, ni las cámaras de seguridad. Claro. Eso se arregla, para mí, ya te decía, con una política de Estado, donde nos fijemos como objetivo recuperar esos valores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, El valor de la hay palabra, el ejemplos valor del trabajo. hay ejemplos rescatables de todo que, si bien no es un tema de personas, porque esto va mucho más allá que las personas, ¿no? Pero tenemos algunas personas valiosas. Por ejemplo, vos nombraste recién uno que, si bien que es peronista, pero que yo lo admiro, que es Bernie, porque es un tipo de principios y de valores, a mi juicio, Así es, y que coincido. tiene unos cojones como los que hay que tener. Otro caso es el que no es, yo no soy bernicista o como se le quiere decir, pero Sí, sí digo, este tipo me parece que vale la pena. Como también no soy iguacelista, pero creo que también es otro patria, es otro tipo que tuvo el coraje de denunciar en su momento, cuando estaba en vialidad, y que a Báez y bueno, y sí, impulsó algo en contra de la corrupción, ¿no? No sé sí, si alcanza, pero esos tipos son los que... Hay muchos más. Con esa gente es la que hay que trabajar, ¿no? Para sí, los... Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, a ver, para comenzar a resolver los problemas que tienen los argentinos, lo primero que tenemos que tener es patriotismo. Es claro. decir, querer lo nuestro y sobre todo afianzarnos en nuestras mejores tradiciones, en nuestros mejores valores. Es decir, ese es el déficit que tenemos. Es un déficit moral, ético, no es un déficit económico, no es un déficit No, ideológico ni no, político. básicamente, exacto, Yo he totalmente de acuerdo. conocido, yo he conocido gente de izquierda con valores muy ¿Eh? firmes en lo moral, patrióticos, gente de derecha, ¿no? Eh, y, y sobre todo, bueno, los ámbitos donde yo me he movido, en el ejército, el patriotismo es algo inherente a la actividad del soldado, digamos, ¿no? Pero yo he conocido muchos, te comentaba la otra vez, yo he conocido muchos soldados que son civiles y de Claro, distinto origen ideológico, político, digamos, ¿no? seguro. Pero son soldados Yo de la reconozco, patria. así es, y patriotas, y gente que hace bien las cosas. Este, Escuchaba el otro día a un filósofo, leí otro día un filósofo que decía, no solamente hay que hacer el bien, sino hay que hacerlo bien. Hay que hacer el bien, pero bien hecho, digamos, ¿no? Y hay gente que se preocupa en hacer las cosas bien Claro. y que tiene ese norte, digamos, ¿no? En Capitán Sarmiento yo he conocido mucha gente que, eh, que quiere hacer las cosas bien, Sí, tiene todos esos lados, valores, ¿no? seguro. Esos valores personales que los transmiten. Gente, Sí, gente como Javier, gente como Daniela Ortiz, el socialismo y su grupo de compañeros, que la verdad ahí encontré yo
gente como vecinos como los que han formado en su momento el Foro de Seguridad de Sarmiento, que donaban su tiempo, sus ganas, cosas para algo, para el bien común, digamos, ¿no? Exacto. Sin buscar ningún tipo de beneficio Sin percibir económico. ningún nada de nada. No, nada, nada. Nada, Era como estás diciendo, por la patria, la lucha por la patria. por la paz. Y yo, Jorge, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos. sí, Pero bueno, por eso te decía que es tanto lo que podemos charlar con vos y nos queda tanto de tu historia, de que puedas contar tan linda, ¿no? Y tan intensa. intensa, esa es la palabra. Intensa. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por estar y nos seguiremos viendo por este medio por ahora. Seguiremos charlando. Con video de por medio o sin video por medio seguiremos charlando. Seguro. Yo te agradezco mucho, Ricardo. Ya te digo, no es habitual que un periodista sea entrevistado, digamos. Y bueno, me sentí muy cómodo y realmente, como dijiste vos al principio, tenemos muchas cuestiones en común. Y eso es bueno, ¿no? Digamos, yo creo que tenemos que buscar eso, las coincidencias, Las coincidencias, dentro de nuestras diferencias políticas, las coincidencias. La patria se construyó así. En la seguro. Junta de Mayo no pensaban todos igual. Para nada, para nada. La generación del 80, yo te comentaba la otra vez, Eh, tampoco pensaban iguales, ¿no? Sin Seguro. embargo, fundaron la patria esos muchachos. Pensaban diametralmente en forma opuesta, pero sin embargo se pusieron de acuerdo, se pusieron el país al hombro y lo sacaron adelante y sacaron un país adelante de aquello, ¿no? Que si no hubiera venido después, no sé, lo que vino, una pandemia espantosa, Sí. hoy seríamos, en su momento éramos séptimo, quinto en el mundo, para ir para adelante y bueno, y hoy no estamos así. Bueno, Aprendamos de muchas nuestra historia y gracias. pongamos todos los esfuerzos. Muchas gracias a vos, Ricardo. No, Muchas por gracias favor. a vos. Y Nos saludos a seguiremos todos viendo. los vecinos y amigos de Capitán Sarmiento. Bueno, y para todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. Espero que se hayan enriquecido conociendo un vecino a Jorge Garay, conociéndolo un poco más, por lo menos algunos lo conocen, un periodista y que tiene mucho más para contar. Pero espero que les haya entretenido y que les haya servido. Así que por mi parte será hasta la próxima, a mi manera. Gracias.